que tenía que llevar conmigo, porque después de predicar en Highland Ranch, y tuvimos lo contrario, el domingo pasado tuvimos casi nadie, y hoy full. Y bueno, todo el mundo estaba enfermo de vacaciones y no sé qué, la semana pasada, y todo el mundo regresó hoy. Era hermoso todo. Pero entonces tuvimos una mañana muy bello allí, pero ayer ganó Danny, mi hijo, el menor, un torneo de tenis en los semifinales en Castle Rock. Entonces él me dijo, papi, ¿sería posible que vaya mañana conmigo después del culto para calentarme allá y darme una práctica antes de comenzar? Sí. Entonces, al terminar el culto en Highland Ranch, al baño, como Superman, y salgo con zapatos, tú sabes cómo son los deportivos de estos días, amarillo, brillante, y verde, brillante, y todo eso. Entonces, con un par de zapatos así, un short, listo para jugar tenis, saliendo, saludando a los hermanos, despidiéndome. Fui a Castle Rock, yo vi el primer set, ganó 6-2 Danny, eso es los finales, y en camino llamé, ¿cómo está? 3-2, segundo set, Danny estaba ganando. Full chola, como dicen ya en Venezuela, full chola para llegar aquí a tiempo. Y entonces llamé aquí cuando llegué y me dijeron, ganó 6-2 otra vez. Entonces él es campeón de tenis allá y yo llegué a tiempo. Creo que debo comprar un ticket de lotería hoy, pero aquí estamos todos, ¿ok? La semana pasada comenzamos una serie de estudios que yo compartí con la iglesia de Highlands Ranch, comenzando con una lección sobre la fidelidad de Dios, que podemos contar con Dios porque Él es Dios y así es. Recuerden que leímos la semana pasada, 2 de Timoteo 2, 11 a 13, que es principal a todos los estudios de esta serie. La palabra fiel es esta, que si morimos con Él, también viviremos con Él. Si perseveramos con Él, también reinaremos con Él. Y si le negamos, Él también nos negará. Si somos infieles, Él también va a ser infiel. No, no es así. Dice, Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Nosotros somos capaces de ser infieles. Él no es capaz. Es imposible que sea infiel a su palabra, a sus promesas. Y nosotros tenemos que reconocer que Dios es Dios. En Éxodo 3:14, cuando Moisés había preguntado a Dios, pero ¿qué voy a decir yo a los hijos de Israel cuando llegue a Egipto y anuncio que Dios me ha mandado a librar el pueblo de la cautiverio en Egipcio? ¿Qué voy a decir? Entonces Dios le dijo a Moisés, yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Y eso desde el arbusto que estaba ardiendo sin ser consumido. Entonces sabemos que Dios es quien es. Algunas nuevas versiones lo traducen así, no yo soy quien soy, pero yo soy quien soy, no yo soy él, yo soy. Pero significa básicamente lo mismo. La única diferencia es que por la gramática, el yo soy indica también que Dios es eterno. Pero a la vez nos enseña que Él es como Él es y no puede ser de otra naturaleza. Él tiene su propia naturaleza divina y no puede cambiar. Es imposible. En Josué 21:45 la Biblia dice, no faltó ni una palabra de las buenas promesas que el Señor había hecho a la casa de Israel. Todos se cumplieron. Yo he hecho muchas promesas en mi vida. Dije la semana pasada que iba a llegar a tiempo. Cumplido, pero sabe, es difícil a veces cumplir. Pero Dios siempre cumple. Él en todo lo que Él promete, cumple. Y no tenemos que dudar de sus promesas. Y como yo estaba diciendo la semana pasada, eso para nosotros es maravilloso porque Dios no puede mentir, es imposible que mienta. Según Hebreos 6:18,
Y entonces si Él nos ha prometido algo, podemos contar con Él que va a cumplir su promesa. No va a faltar en algo. Él es fiel cuando nosotros somos infieles. No depende de la fidelidad mía si Dios va a ser fiel. Él va a ser fiel. Yo quizás no, pero Él sí, a su palabra. Eso tiene consecuencias también. Si yo hago lo que es la voluntad de Dios, Él es fiel para bendecirme. Si yo no hago la voluntad de Dios, Él es fiel para castigarme. Puedo contar con eso también, porque eso es lo que Él ha prometido a todos nosotros. Y entonces, Él es quien es. Cuente con eso. Tú, después de conocerle a Dios y saber cómo es Dios, no tiene que preocuparse que Él va a cambiar. Él no cambia. Él es lo mismo ayer, hoy y para siempre. Él no cambia. Él tiene su naturaleza y no puede cambiar. Es fiel y no puede mentir. Así es Dios. Pero por esta misma razón, cuando vamos leyendo 2 de Pedro 1:4, nos llena este versículo de mucha esperanza. ¿Por qué? Por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que por ellas lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. Es decir que Él me ha dado muchas promesas, Él me ha dado maravillosas y preciosas promesas, y yo puedo contar con su palabra. Yo sé que Él es fiel, y una de las cosas que me ha prometido es que yo puedo llegar a tener ¿qué? La cuarta línea allí. La naturaleza divina. Wow. Ese carácter que tiene Dios, yo la puedo tener. Yo puedo ser como Dios. Yo puedo imitar a Jesús, yo puedo imitar a los apóstoles, yo puedo hacer todo lo que Dios manda en la Biblia, y de repente yo voy a tener la misma naturaleza que tiene Dios. Por ejemplo, en cuanto a la mentira, si yo tengo la naturaleza divina, ¿qué pasa? No voy a mentir. Es imposible mentir porque ya he decidido ser cristiano. De eso vamos a estudiar en la tercera lección, no esta, la segunda. Pero tremendas promesas, maravillosas promesas, preciosas promesas, y podemos contar con todos. Recuerden que la semana pasada yo estaba hablando de la salvación mía, de que cuando yo me bauticé yo no sentí una cosa milagrosa, solamente frío y mojado. Pero yo sabía que era salvo porque el Señor me dijo, el que cree y sea bautizado será salvo. Entonces yo había hecho todo lo que Él me indicó que era necesario para ser salvo, soy salvo. ¿Y cómo sabes? Porque Dios me lo dijo y Él no puede mentir. Punto. Caso cerrado. En 2 de Pedro 2:4, la Biblia dice, porque si Dios no, ¿qué? Perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a fosos de tinieblas reservados para juicio. ¿Y el plan de salvación de ellos? ¿Cuál es el plan de salvación para ellos? Dios mandó a al diablo y a sus ángeles a ser creyentes, a creer en su Hijo. Les dijo alguna vez, si creen en mi Hijo, serán salvos. Les mandó a arrepentirse de sus pecados. Los mandó a bautizarse para el perdón de sus pecados. ¿Habla de la salvación de los ángeles malvados la Biblia? ¿Tienen esperanza de salvación? ¿Tienen un Salvador ellos? Porque pecaron. Cuando pecaron, eso es lo que les ocurrió. Y entonces, yo no entiendo todo lo que ocurrió entre Dios y el diablo y sus ángeles. Pero yo sé que Dios no les ha dado una segunda oportunidad.
A nosotros sí. Gracias, Señor, en serio. Gracias, Señor, que tenemos un plan de salvación, un Salvador, una manera de ser redimidos, justificados, santificados con Dios. Eso es algo impresionante, impresionante. Pero los ángeles del diablo no tienen esa esperanza. Y el diablo tampoco. Porque el diablo también es quien es. ¿Qué quiere decir esto? Él es quien es. Juan 8:44, Jesús hablando con sus enemigos, los que querían crucificarle a lo largo, dijo, ¿sois de vuestro padre quién? El diablo. Yo prediqué sobre eso por coincidencia en el Día de los Padres, allí en Highland Ranch. Y yo dije, mira, en realidad no hay planificado con anticipación de que este sermón iba a caer en este día, pero tenemos un Padre en los cielos, pero también hay otros que tienen un Padre en el infierno. Y nosotros podemos escoger nuestro Padre, que sea Jehová o que sea el diablo. Pero vamos a ver algo sobre el diablo aquí. Sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él tiene ciertos deseos, pero deseos viles, deseos malucos, como dicen los venezolanos, deseos feos. Y dice, él, el diablo, fue un homicida ¿desde cuándo? Desde el principio. Y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Leímos que Dios no puede mentir. ¿Qué indica eso? El diablo no puede decir la verdad porque en él no existe la verdad. Todo lo que él dice es mentira. ¿Tú sabes cuándo? Mejor decir, ¿saben cuándo pueden discernir que el diablo está mintiéndote? Cuando está diciéndote mentiras. ¿Sabe cómo averiguar? Se mueven sus labios. Es una mentira. Porque cada vez que él habla, es una mentira ya. Porque no hay verdad en él. Nada, nunca. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza. Ya terminamos de leer de naturalezas. ¿Qué leímos antes ahí en 2 de Pedro también? Capítulo 1, versículo 4, que Dios tiene su naturaleza y que nosotros podemos ser partícipes en la naturaleza divina. Pero aquí vemos otra clase de naturaleza. ¿Qué clase de naturaleza? Una naturaleza diabólica. Él tiene su naturaleza. Cuando habla mentiras, eso es de su cultura. Eso es de su gente. Eso es de su pueblo. Eso es de su naturaleza. Eso está en su sangre. Así es él. Habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y el padre de la mentira. Cuando dice que él era homicida desde el principio, sabemos que él trajo al mundo la muerte. Cuando él tentó a la primera pareja, Adán y Eva, ellos estaban en camino para la muerte antes de ser tentados. No, está viviendo sin envejecerse, sin sufrir enfermedades, sin la amenaza de morir algún día. No tenían que preocuparse por estas cosas. Pero cuando él les persuadió a desobedecerle a Dios y pecar, entonces, ¿qué ocurrió? ¿Qué dijo Dios que iba a ocurrir el día que tocaron esa fruta, que comieron de ello? ¿Qué iba a ocurrir? Iban a morir. ¿Qué dijo Satanás? No moriréis. ¿Qué era? Mentira. Dios estaba diciendo la verdad porque él no puede mentir. Y Satanás estaba mintiendo porque él no puede decir la verdad.
Porque cada uno tiene una naturaleza, pero son contrarios. Contrario al 100%. Entonces, ese es el diablo. Pero dice en el principio, sois de vuestro padre el diablo. Más de eso vamos a hablar en la tercera lección. El diablo, por traducción, la palabra Satanás, el diablo, significa maligno, acusador. Él siempre es como alguien que quiere acusarte, culpable, tú eres culpable. Pero ¿y quién quiere hacer cada uno de nosotros culpable de un pecado? Él mismo. Nos engaña, nos tenta, nos echa trampas y cuando somos cautivos comienza a condenarnos. ¿Nos ama? No, en nada. Él no nos ama en ninguna manera. Es mentiroso y tramposo el diablo por naturaleza. Cuando pensamos en el huerto de Edén y todo eso, ¿qué había hecho Adán contra Satanás para provocarle a maltratar a él y su esposa? ¿Qué había hecho Adán? ¿Qué había hecho Eva para molestarle al diablo? ¿Qué tenía, mejor decir, el diablo en contra de ellos? ¿Algo o nada? Nada. Ellos no habían hecho nada. Cuando alguien me maltrata, bueno, cuando Dani iba a jugar tenis hoy, pasó donde el muchacho, cuando iban a sus respectivos lados de la cancha allí, y dice, bueno, que disfrute del juego de hoy. El tipo estaba tomando agua, seguía tomando agua, no le dijo nada. Y el señor que estaba encargado del torneo ya dijo, sí. ¿Qué quiere decir? Eso es su naturaleza. Amargado, así es. Entonces cuando Eva pregunta a Satanás, ¿y por qué me engañaste? ¿Por qué me dijiste que no iba a morir? ¿Por qué me provocaste a comer? ¿Por qué me mandaste a compartir eso con mi esposo? Mira lo que has hecho. ¿Qué te había hecho? ¿Y qué es la respuesta? Nada. Entonces, ¿por qué me han tratado así? Sí, desde el principio. Esa es mi naturaleza. Como dice Carla, es mi naturaleza. Yo hago estas cosas porque es mi naturaleza. Así soy yo. Oye, mira, cuando los hermanos, yo llego a un hermano y digo, mira, pero hermano, wow, no puedo creer que tú dijiste esto, no puedo creer que tú hiciste esta cosa. Y a veces me contestan, ¿cómo? Así soy yo. Así soy yo. No saben lo que están diciendo. Más o menos están metiendo que tienen una naturaleza diabólica. Porque eso es lo que dice Satanás. Cuando Dios hace el bien, pregúntame, ¿y por qué ha bendecido? Yo no merezco esa bendición. Y él dice, ¿por qué? Así soy yo. Y cuando preguntamos al diablo, pero, oye, pero vivimos en un buen lugar, mira, estamos ahora en la calle. ¿Por qué me decís eso? Yo fui hablando de tenis, todo es de tenis hoy. Cuando yo fui con Dani para poner nuevas cuerdas en su raqueta el día sábado, después de que ganó los semifinales, todas las cosas de la tienda donde siempre vamos estaban en la calle. Tenía una disputa con el dueño del local y lo botaron a la calle. El sheriff vino y sacaron toda la mercancía y lo tenía afuera. Y iba a llover y Dani y yo pasamos 2 horas en lugar de comer en Chick-fil-A con Kelly. Llamamos, mira Kelly, no vamos para allá. Y que quedamos 2 horas ayudándole a Mike recoger todas esas cosas y ponerlo en un camión para llevarlo a otro lado. No sé qué ha hecho. Pero le tiraron a la calle. Bueno, igualito como a Dani y Eva. Hay un chiste que dice que los hijos de Adán estaban caminando allí con sus padres un día y de repente ven un huerto bello, bello, bello. Ay, papá, ¿por qué no vivimos en un lugar así?
Y Adán más o menos mirando ahí, bueno, tu mamá tenía hambre. Ay, pero ¿necesita Satanás provocación para ser malo? No, porque es su naturaleza igualito como ser bueno es la naturaleza de Dios. Cuando vemos lo que pasó con Job, si tenemos que poner una pregunta de parte de Job, vamos a hablar de parte de Job, vamos a hablar a Dios en el nombre de Job. Una pregunta muy corta. ¿Qué vamos a preguntarle a Dios? Adivina. Esa es la pregunta. ¿Por qué? Bueno, 3 amigos vienen y dicen, no, es porque tú eres tan malo, hombre, y Dios te está castigando. Tú has hecho muchas cosas muy mal. Entonces, pero, y yo tenía que preguntarle a ellos, ¿qué cosas? Yo no he hecho nada. Yo no he hecho nada. Pero si Dios contesta y explica a Job, y nunca le explicó, pero si le hubiera explicado el por qué, puede hacerlo con una sola palabra. ¿Por qué estoy sufriendo tanto? ¿Por qué? El diablo, que son 2 palabras, no una, pero diablo, eso sí es la respuesta. Pero, ¿qué le he hecho yo a él? Y la respuesta, nada. ¿Y por qué me han tratado así? Porque así es él. Satanás es así, y por eso él trata a Adán y Eva en esa forma tan fea, y por eso, pobre Job, lleno de llagas y pobre, y tiene la mujer. Ay, él dejó la mujer allá. ¿Por qué? Satanás no mató a la señora, mató a todos los hijos, pero dejó a la señora allá para que ella dijera, maldiga a Dios, y muere. Ayudándole a Satanás allí. Pero quizás eso era su naturaleza, pero él dijo, aunque él me mate, ¿qué? Yo voy a serle fiel. ¿Y por qué? Porque eso era la naturaleza de Job. Él tendría que contestar diciendo, así soy yo. ¿Por qué? Porque yo he aprendido así de mi Dios. En Mateo 4, 1 a 4. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Él es el que nos tenta, no es Dios. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre, naturalmente. Y acercándose al tentador, eso es lo que es Satanás. Él es el tentador, el enemigo. Le dijo, si eres hijo de Dios, di que esas piedras se convierten en pan. Pero él respondió y dijo, escrito está, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga o sale de la boca de Dios. Después, entonces el diablo le llevó a la ciudad santa, a Jerusalén, y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está, citando a Satanás las escrituras. Imagínate. A sus ángeles te encomendará y en las manos te llevarán, no sea que tu pie tropiece en piedra. Jesús le dijo, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Y en Mateo 4, 8 al 11, otra vez el diablo le llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrándote me adores. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí ángeles vinieron y le sirvieron, la palabra que no aparece ahí, pero eso es lo que es.
En Lucas 8:12, el mismo tentador que tenía, como dicen los venezolanos, riñones para venir y tentarle a Hijo de Dios. Qué feo, ¿verdad? Qué feo. Pero también otra obra de Satanás es cuando cae semilla buena sobre el camino duro, el camino ahí donde, el pasillo donde el agricultor anda regando semilla y la semilla se cae allí en tierra dura. ¿Qué hace Satanás con esta semilla que no penetra la tierra? Y aquellos a lo largo del camino son los que han oído. La palabra les cae, la semilla se cae en el corazón. Pero después viene el diablo y arrebata la palabra de sus corazones para que no crean y se salven. Yo no sé cuántas veces yo he estudiado la Biblia con gente que no se convierte. Y yo sé por qué no se convierten. ¿Qué pasa en el transcurso del tiempo? El diablo viene, un amigo, la esposa, los padres, los hijos. Alguien viene y comienza a hablar en una forma negativa para disuadirlos. Y de repente no quieren convertirse. Quita la palabra de su corazón. Quita la palabra de su corazón. Y yo conozco muchos hermanos que eran fieles y después caen en el pecado, se vuelven infieles y a lo largo es increíble cómo no recuerdan los versículos bíblicos que habían aprendido antes de memoria. Es impresionante cómo Satanás le quita del corazón la palabra de Dios, esa semilla celestial. Le quita la palabra de la mente, le quita la palabra de su corazón. Yo me reuní con uno que ya está muerto, pero Mario era su nombre, un venezolano. Se fue con la esposa de un hermano y en verdad el esposo de ella había sido muy bruto, muy cruel a su esposa y él ayudándoles, hablándoles, sentía simpatía para ella y de repente se enamoraron. Y se fue por 2 años, no más. Antes eso era bueno, la Biblia grabada era él. Una Biblia, como dice, ambulante. Y cuando me llamó un día y dije, mira Brown, yo quiero hablar contigo. ¿Podemos almorzar? Sí, cómo no. Yo lo vi en el centro. Me dijo, yo he vuelto a Caracas, yo he dejado a la mujer, yo no voy a seguir con ella, yo quiero ser fiel otra vez. Y comenzamos a hablar de la Biblia y otras cosas. Mira, su pinta era totalmente distinto, no era la misma persona de antes. Y cuando comenzamos a hablar de la palabra de Dios, él no recordaba casi nada. Yo llegué a la casa para decirle que él es increíble, Mario no recuerda nada. Recuerda cómo él predicaba antes, palabra de Dios, por aquí, para allá, versículos, capítulos, wow. Y ahora él no recuerda nada. Satanás le había quitado la semilla. ¿Y por qué hace Satanás cosas así? Porque así es. Eso es lo que le gusta hacer. Destruir, arruinar, hacer infelices a todo el mundo. Segundo Timoteo 2:25-26 dice, así humildemente debe, eso es Pablo diciendo a Timoteo lo que tiene que hacer. Él dice, Timoteo, tú tienes que corregir a los adversarios con la esperanza de que Dios les conceda el arrepentimiento para conocer la verdad. Los que se ponen a la verdad, no, yo no creo en ese evangelio. Entonces, debemos tratarlo con humildad en el principio y intentar enseñarles para que se arrepientan, si Dios les conceda el arrepentimiento. Y si ellos se arrepienten, de modo que se despierten, ya entiendo, y escapan de la trampa en que el diablo los tiene cautivos, sumisos a su voluntad. Alberto Gelesó, que predica en una isla en el Caribe, me llamó hace un mes. No he hablado con él durante 20 años. No puedo imaginar cómo es ahora. Yo todavía lo recuerdo como el muchacho que era. Pero todavía sigue predicando la palabra de Dios fielmente.
fielmente. Él no ha cambiado, no ha salido del camino. Pero él antes era evangélico. Y cuando su hermana le dijo, yo he aprendido la verdad de Dios hablando con un señor vecino que se llama Bob Brown. Y él me ha enseñado mejor. Ya entiendo que bautismo es para perdón de los pecados, que la iglesia era una sola, un solo grupo, un solo cuerpo en el primer siglo y cosas así. Y entonces ella seguía hablando así de la verdad que me enseñó Bob. Entonces cuando ella llegó a decir, entonces la verdad de Dios, y él dijo, no, esas son las verdades de Brown. Esas son las verdades de Brown. Entonces después de un tiempo él me dio chance, él vino a mi casa con otro para aplastarme. Oh, sí, iban a agarrar la Biblia, enseñarme mejor y corregirme. Y entonces volvió a la casa y su hermana Elsie le preguntó, y a Alberto, ¿cómo resultó? Y le dijo, uy, parece que las verdades de Brown son también las verdades de Dios. Se convirtió y es fiel. Entonces hay que ir humildemente para corregir al adversario con la esperanza de que Dios les conceda el arrepentimiento para conocer la verdad. De modo que si se despiertan y escapan de la trampa en que el diablo los tiene cautivos, sumisos a su voluntad. Eso es lo que queremos. Satanás quiere poner trampas y agarrar a la gente. Uy, mire quién tengo en la jaula hoy. Uy, mire lo que agarré anoche ahí en ese bar. Mire, este pastor que es mío. Cómo predica la mentira. Ay, entonces él tiene sus trampas, sus jaulas. Y él quiere llevar cautivos a todos los que de otra manera pueden ser hijos de Dios. Pero nosotros, si les enseñamos bien, quizás podemos, en algunos casos, te digo por experiencia, ni Jesucristo convirtió a muchos de los fariseos. Quizás Nicodemo, pero es difícil, pero hay que darle chance. Y ellos se van a mostrar sinceros o insinceros cuando estamos enseñándoles. Y así vamos a ver si vale la pena seguir con ellos o no. Pero por lo menos hay que intentar sacar gente de la trampa que el diablo ha puesto. ¿Por qué pone trampas a la gente así? Gente que va poniendo bombas en el camino, gente que va poniendo trampas para personas. Nosotros llamamos a ellos crueles, pero cuando es Satanás, decimos no. He esperado eso. ¿Por qué? Porque así es él. El diablo es como es. 1 de Pedro 5:8, sed de espíritu sobrio, estar alerta. Vuestro adversario, el diablo, anda al acecho, como león rugiente, buscando a quien devorar. Eso es lo que quiere decir. ¿Por qué va a devorar a alguien? Que así es él. Ese es su deleite. Eso es lo que le encanta hacer. Se pone feliz cada vez que él puede arruinar la vida de otra persona, especialmente los jóvenes. Cómo le gusta poner trampas y destruir las vidas. Apocalipsis 2:10. No temas lo que estás por sufrir. Aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Y tendréis tribulación por 10 días, que quiere decir no para siempre, pero por un tiempo. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Pero, ¿qué he hecho yo para que me va a poner en una cárcel así? Nada. No has hecho nada. Entonces, ¿por qué me tratas así? ¿Por qué me tiene aquí encerrado con llave? Y es él. Esa es su diversión. Eso es lo que le gusta. Es su naturaleza diabólica desde el principio. Juan 3:2. Y durante la cena, como ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote
hijo de Simón, el que lo entregara. Es decir, que esa idea de entregarle a Cristo ya estaba metido ya, pero ¿por quién? El diablo. Que voy a hacer tal cosa. Pero hermano, ¿por qué vas a hacer eso? Eso está mal hecho. ¿Qué quiere hacer eso? No sé. Me ocurrió. ¿Cómo te ocurrió eso? Una vez, yo no sé cuántas veces, 1000 veces quizás, yo he hablado con la gente. Señor, pero hemos hablado mucho. Tú no quieres bautizarse para perdón de tus pecados. Dicen, bueno, sí. Bueno, entonces vamos a la iglesia y vamos a bautizarte ahora. Bueno, quizás no ahora. Y yo le digo, ¿pero quieres bautizarse? Sí, pero no sé, quizás no hoy. ¿Y por qué no hoy? No sé. No sé. Pero entonces vamos a hacerlo. Quizás otro día. ¿Por qué no esperamos el viernes o otro viernes o otro viernes? No, pero explíqueme por qué no quiere bautizarse ya. No sé. Y bueno, tú quieres hacerlo, yo quiero que tú lo hagas. La Biblia enseña que Dios quiere que tú lo hagas. Todo indica que debes hacerlo. Entonces, ¿quién es la persona que no quiere que tú te bautices para el perdón de tus pecados hoy? A veces dicen, bueno, yo creo que mi esposa está de acuerdo. Yo creo que mi mamá está de acuerdo. Entonces, ¿por qué no lo haces? Realmente no sé. Pero ¿quién es el que más no quiere verte bautizado hoy? Eventualmente te das cuenta de quién es. Satanás. Y yo les explico. ¿Alguna vez en tu vida te ocurrió hacer algo que tú sabes que a Dios le cae mal eso? Que es un pecado. Pero a pesar de que sabes que está mal hecho, quieres hacerlo. Y lo haces. ¿Por qué lo haces? Explíqueme. ¿Por qué lo hace? Si no quiere hacerlo, no cree que debe hacerlo, pero lo hace porque lo hace. ¿Quién le está provocando? El diablo, el tentador. Le provoca hacer cosas que no debe hacer. Entonces yo les explico. Él hace lo contrario también. No solamente te va a decir, no, vaya con la muchacha. No, toma el dinero, es tuyo, hombre. Tú mereces mucho más. O si dices la verdad, vas a tener problemas, quizás vas a perder el trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Él está tentándonos a pecar, pero también cuando sabemos lo que debemos hacer y pensamos en hacer lo bueno, pero sabemos que el que no hace lo bueno, Santiago 4:17, para él es pecado. Entonces, igualito como Satanás te puede decir, métete con esa mujer, roba este dinero. Él también de tentarte a decir, dígale about mañana, no hoy. Y se sienten tentados a decir mañana y no hoy, pero cuando uno va averiguando por qué, ellos no pueden contestar, no saben por qué, pero ellos son tentados por Satanás de no hacer el bien, tanto como son tentados por Satanás a hacer lo que no deben hacer. Es una tentación también. Eso es lo que hace el diablo. Entonces el diablo puso en el corazón de Judas entregar al Señor. Hechos 10:38. Vosotros sabéis cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo, con poder, el cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Somos oprimidos por el diablo, atacados por el diablo, tentados por el diablo, condenados por el diablo, llevados cautivos por el diablo, víctimas por el diablo. Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos participen de carne y sangre,
Él igualmente participó también de lo mismo para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. Cristo murió en la cruz para destruir el poder de Satanás, para destruir a nosotros. Él destruye a todos. Apocalipsis 20:10 dice, y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. El diablo, sus ángeles son condenados ya. Los que caen en la trampa de Satanás también van a pasar la eternidad con el diablo en el infierno. Si tú pones tu fe en Él, tú vas a compartir con Él su destino eterno. Por eso la Biblia dice en Efesios 4:27, no des oportunidad al diablo. Carlos usaba una palabra que se encuentra en otra versión de este mismo versículo cuando estaba ayudándonos con la ofrenda. Él dijo hincapié. ¿Recuerda? Hincapié. ¿Sabe qué es un hincapié? Lo que más lo demuestra cuando la gente va a subir un muro allá y está buscando dónde poner qué. Su pie. Pero literalmente en el griego no es pie, es dedo. Inca dedo. Eso sería un dedo de un inca. No. Pero entonces, inca pie, inca dedo, como quiere poner. Pero eso es lo único que él necesita. ¿Dónde poner el dedo? Y con eso él se puede subir y arrancar. Pero nosotros estamos acostumbrados de los que quieren vendernos algo y vienen a la puerta y la única manera de correrles es empujarlo y cerrar la puerta, porque si no empujas ellos no van a quitar su pie de ahí.